Cantábamos, Señor, lléname, lléname. ¿Se ha puesto a pensar qué significa la llenura de Dios en su vida? ¿O nos llenamos de una forma incomprensible, donde creemos que nos llenamos, pero no nos llenamos? Porque cantar un corito, cantar alabanzas, ¿hasta qué punto podemos decir que no estamos llenando de Dios? Nosotros podemos creer en Dios, pero ¿le pertenecemos a Él? La pertenencia de Dios está más allá de poder expresar humanamente determinadas cosas diciendo que alabamos a Dios, que es bueno y es lindo. Por supuesto que, como siempre predicamos y hablamos, el estado emocional del ser humano es lindo, porque nos emocionamos cuando cantamos y le pedimos la llenura, Señor, las llenuras. Ahora, ¿dejamos que esa llenura entre en nuestras vidas? ¿Le permitimos a Dios que Él sea el dueño de nuestras vidas? ¿O creemos en Dios y le decimos, bueno, pero hasta acá? Hasta acá, Dios. Yo creo en Dios. Yo creo que Jesucristo se levantó, resucitó, nos perdonó, todo. Yo creo. Ahora, ¿hago lo que Dios manda? Porque pasar un momento en la iglesia diciendo que alabamos a Dios, glorificamos a Dios, puede ser muy lindo, pero no está en la profundidad de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios no quiere que sea algo exterior. Hoy estamos acostumbrados a ver determinadas iglesias que decimos que alabamos a Dios y muchas veces lo repetimos, saltan, gritan, alaban, levantan las manos, dan vueltas, bailan. Expresiones humanas que, si bien no son malas, no tienen la profundidad de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque la profundidad del Espíritu de Dios que domina tu ser se da a conocer en los momentos más difíciles de tu vida. En esos momentos es donde verdaderamente el creyente alaba a Dios. En el momento del dolor, del sufrimiento, del conflicto. ¿Y por qué? Porque si Dios está con vos, vos podés contra todo. Podés contra una enfermedad, con un problema socioeconómico, contra todo lo que te avasalla el mundo constantemente, podés. Porque Dios mora en vos. No tenés un Dios exterior, tenés un Dios interiormente, lo tenés profundamente en tu ser. ¿Sabías que en el infierno está lleno de almas que nunca dudaron de la existencia de Dios? ¿Sabían eso? El infierno está lleno de almas, de personas creyentes que nunca dudaron de la existencia de Dios. ¿Cómo es esto, Marcelo? Pero claro, tenemos que ir a la palabra de Dios y darnos cuenta de muchos que se presentaron ante la presencia del Señor cuando pasaron de muerte al otro lado, y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ellos le empezaron a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sanamos enfermos, hicimos ministerio, di plata a la iglesia, no falté un domingo a la iglesia. Y el Señor le iba a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿En qué brete estamos? Porque el hecho de estar acá es algo muy significativo ante la presencia de Dios. Tratamos de buscar a ese Dios que mucha gente no lo puede tener en su corazón. Pero la pregunta es, ¿nosotros verdaderamente lo tenemos? El libro de Eclesiastés, capítulo 12, es muy profundo en este sentido.
12:11, como muchas veces lo hemos repetido, dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por el pastor. ¿Qué significa esto? A mí me gustaría estar en una iglesia donde me digan que tenemos que alabar, glorificar, levantar las manos, podemos saltar, gritar, tocaremos pandereta, guitarras, baterías, llenaremos de ruido y de música la iglesia para alabar al Señor. Sería lindo que nos vivan predicando eso. Ahora, ¿qué tema es cuando vienen y te dicen: Dios no está ahí? ¿Qué me está diciendo este? Dios no está ahí. Dios tiene que estar en lo profundo de tu corazón, ahí adentro. Cuando ese Dios está en lo profundo de tu corazón, en el medio de la lucha, de la prueba, se muestra el poder de Dios. En los conflictos, como lo que decíamos precedentemente, ahí se ve la mano de Dios puesta en tu vida. No podemos mostrar un Dios exterior, tenemos que mostrar un Dios interior. Y ese Dios interior, cuando domina mi vida, te llena de poder, de unción. Ese Dios es tan maravilloso que cambia la percepción de tus pensamientos y de tu vida. Cambia tu entorno, porque vos cambiaste. Si tu casa era un desastre, hoy, porque vos cambiaste, el Espíritu de Dios empezó a morar ahí. Y las cosas que tienen a tu alrededor tienen que empezar a cambiar. Todo tiene que empezar a cambiar, porque hay un cambio profundo en tu corazón. No podemos ser cristianos nominales. No podemos ser creyentes solamente por decir que canto, alabo y hasta me sé algunos versículos bíblicos. No. El cambio tiene que ser rotundo y nace de lo profundo de nuestro corazón. No puedo estar dudando un domingo para ir a la iglesia. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia. No, porque viene la tía, porque viene el tío, porque hace frío, porque hace calor. Empezamos a dudar. Y ya cuando vos dudás de que tenés que cumplir un mandamiento de Dios, ya está. Fuiste. Hay algo que está fallando en lo profundo de tu ser, que no está el Espíritu de Dios morando en vos. Por eso, una cosa es ser un verdadero creyente, que verdaderamente le permite a Dios dominar todo su ser, pero todo su ser. No una partecita, no lo que me conviene. Muchas veces nos mentimos a sí mismos, ¿no? Creyendo que por estar diciendo yo creo en Dios, y por supuesto que creemos en Dios, creemos en ese Dios que creó el cielo y la tierra y toda la existencia, creo, pero ¿hago lo que Dios me manda? ¿Hasta qué punto de mi vida yo profundizo y en ese Dios que digo que conozco, le digo: Dios, revelame lo que quieres que yo haga en mi vida? Revelame, Señor, porque me falta fe para creer totalmente en todo lo que vos hiciste. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted tiene que ir examinando muy bien cada versículo de la palabra de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Fíjense en dónde está la perfección de Dios. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nadie está exceptuado de que cuando uno se arrodilla y sabe que no tiene una llenura de Dios en su vida,
y sabe que no está haciendo lo que Dios manda, y sabe que se está conduciendo mal en la vida, porque no tiene la fuerza necesaria, no tiene la capacidad necesaria, no tiene la sabiduría ni humana ni espiritual para avanzar en este mundo, ¿qué hace? En su humillación se arrodilla, le clama a Dios y le dice: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros decimos que tenemos que tener fe para recibir determinadas cosas en la vida. Yo tengo fe que voy a juntar plata y voy a comprar el auto, la casa o lo que sea. Yo tengo fe porque le pedí a Dios esto, esto y esto. Y después, si Dios no te lo da, ¿qué pasa? Dios es malo. Dios no existe. Dios no me escucha. Dios no está conmigo. Pero en la sabiduría es donde nosotros nos tenemos que afirmar para darnos cuenta que la verdadera fe viene por tener el conocimiento exacto de todas las cosas, y que en ese conocimiento tenemos que entender y comprender que Dios nunca nos va a dar algo que nos vaya a perjudicar. Pero si yo le estoy pidiendo una casa, ¿por qué no me la da? Si yo le estoy pidiendo un auto, ¿por qué no me la da? Yo siempre hago esta compaginación del auto, ¿no? Si le pido un auto es por una determinada necesidad que vos tenés en tu vida, para ir a trabajar, para moverte, llevar, no sé, los chicos a la escuela, un montón de cosas que son necesarias hoy día. Pero vos le estás pidiendo un auto, ¿y qué más? ¿Solamente para satisfacerte a vos? Si tenés un auto y Dios te dio un auto nuevo, porque Dios no es miserable, Dios te da las cosas buenas, porque cuando Dios te da lo mejor. Y si no tenemos fe para llegar a eso, tenemos que pedirle a Dios. Dios, dame fe en tu sabiduría y en tu inteligencia, porque vos sabés para qué yo necesito el vehículo. Pero hay una cuestión. Vos tenés un auto nuevo y tenés dentro de la congregación gente que no tiene un vehículo. Vos te ocupás de llamar a ese hermano o a esa hermana para decirle: che, ¿no tenés en qué ir hoy a la iglesia? No. Bueno, no te hagas problema que yo te voy a pasar a buscar. Ahí está. Y esa es la clave. No es solamente que Dios te va a dar algo para que te sirva a vos, sino para que le sirva a tu reino, para ayudar a los demás. Tenemos que empezar a comprender cómo Dios actúa con los verdaderos creyentes. Dios te puede dar lo mejor, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con lo mejor que Dios te da? Y ahí, como Dios ya sabe y te conoce y sabe lo que vos podés llegar a hacer, entonces te dice: ¿te doy el auto o no te doy el auto? Si vos vas a ser un buen cristiano y vas a cumplir con esta misión, te voy a dar el auto. Ahora, si no lo vas a hacer y vas a obviar al hermano que está en una determinada necesidad, que se quedó a pie en un determinado momento y ni siquiera en tu corazón nace de llamar y decir: che, dejá, no te hagas problema, te voy a llevar, Dios no te lo va a dar. Es así de simple. Así se mueve la sabiduría en las cosas espirituales. ¿Para qué tengo lo que tengo? ¿Solamente para llenarme o para brindarme a los demás? Porque la primera comprensión que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, es el gran mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te puede llegar a dar Dios en la vida? ¿Qué es lo más maravilloso que puede tener el ser humano? Es la paz. La paz que Cristo deja, la paz que Cristo da. La paz que la gente la busca por todos lados y muchas veces solamente la encuentra en un partido de fútbol. Pero es una paz duradera, ficticia. La paz que Cristo deja es para toda la eternidad. Y esa paz se ejercita en cada uno de nosotros cuando nosotros nos brindamos por completo y le decimos: Señor,
sé mi dueño, gobierna en mí. No sea algo exterior lo que yo tengo, no sea un cristiano ficticio. Puedo tener 10, 20, 30 años en la iglesia y todavía soy un cristiano mentiroso, engañado. Está lleno las iglesias de cristianos engañados a sí mismos, porque nos engañamos a sí mismos creyendo que determinadas cosas que hacemos dentro de la iglesia son las que nos van a llevar al cielo, pero no es así. Capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 19. Fíjense, nosotros decimos que creemos en Dios. ¿Y saben quién cree más en Dios que todos nosotros? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen más en Dios que nosotros. Pero dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Si Dios habita en lo profundo de tu ser, si Dios es el que gobierna tu vida, ¿qué pasa cuando el demonio quiere ir contra vos? Cuando el mundo quiere ir contra vos. ¿Qué dice la Biblia? Si yo tengo el Espíritu Santo, si Dios obra en mi vida, ¿qué hace el demonio? El demonio tiene que temblar. Pero hay gente dentro de la iglesia que le decís diablo y ya se asusta. El demonio tiene que temblar, hermano. El demonio te tiene que ahogar y se tiene que partir en pedazos. Sujetamos toda la creación bajo el poder de Dios. Pero para que eso ocurra, para que ese poder exista en el creyente verdaderamente, tiene que haber una vida consagrada a Dios. Y en esto también hay mucha confusión. Creemos que la consagración a Dios es estar todo el día dentro de la iglesia. O todo el día hablándole a Dios, pidiéndole a Dios cosas y nunca escuchando a Dios. Porque el que escucha a Dios es obediente. Y en la obediencia Dios actúa. Y Dios te da. Y Dios te transforma. Y Dios cambia tu vida. Y Dios cambia tu entorno. Busca primero el reino de Dios. Y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Hemos orado tan mal durante tanto tiempo, ¿no? Vieron que nosotros cuando nos reunimos en oración, hemos cambiado esa oración vieja que hacíamos. Señor, te pido por el vecino de allá de Barker o de Villa Cacique que chocó con el auto y está en terapia intensiva o con el otro. ¿Y cómo oramos nosotros? ¿De qué vale que le pidamos a Dios que esa persona se sane si esa persona va a seguir en el mundo? ¿A quién le va a dar gracias a esa persona? Y hay gente que todavía está confundida dentro de las iglesias, orando por la sanidad, por la prosperación, de gente que no está en el camino del Señor. ¿De qué sirve todo eso si esa persona no va a tener un encuentro con Dios? Si se va a ir al infierno, si se sana de cáncer, si se sana de sida, si se sana de lo que se sane. Por más que se sane y consiga toda la solución a los problemas, no va a ir al cielo. No va a ir a donde Dios lo está esperando. No va a ir. Porque lo que Dios quiere es un corazón consagrado, una vida consagrada a Él. Para eso nos mandó a la tierra. Y nosotros oramos tan mal durante tanto tiempo, pidiéndole por la salud a aquel. Ay, hermano, ¿pueden orar? No, no. No es así. Si usted tiene necesidades, venga a oración. Si no puede orar en su casa, venga a oración. Hágase un tiempo, 40 minutos de oración tenemos, 45 por ahí. Y ahí redundamos todas las necesidades que tal vez haya en la iglesia. Pero vienen y te dicen o te mandan un mensaje, hermano, pueden estar orando por mi tía Pepa que se rompió la columna, que se cayó de la silla. Vamos a orar por tu tía Pepa. Pero yo no voy a orar para que tu tía Pepa se sane. Yo voy a orar para que tu tía Pepa conozca a Dios. Porque no vale de nada que se levanten los muertos si yo no voy a creer, si yo no voy a hacer lo que Dios manda. Ese es el cambio profundo que tenemos que tener los creyentes. La sabiduría es el temor a Dios.
La ciencia es el conocimiento exacto de todas las cosas. La inteligencia, apartarse del mal. Si nosotros completamos estas tres cosas, las llevamos atadas a nuestro corazón y a nuestra mente, vivimos por ella, la vida de cada uno de nosotros tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque Dios no es mentiroso como los hombres. Dios cumple sus promesas. Otra cosa que se ha visto dentro de las iglesias, hacer pacto con Dios. Yo voy a hacer un pacto. Señor, si vos me das esa mujer o ese hombre que yo estoy necesitando para que conviva conmigo, porque yo lo quiero así, 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 Señor, vos no sabés, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Esa es la proposición que le hace a las personas. Quieren hacer ellos un pacto con Dios. O sea, le están diciendo a Dios lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Porque yo lo necesito. Primero Dios tiene que cumplir con nosotros y después nosotros vamos a cumplir con Dios. Y así todo, olvídense porque no lo cumplís. Cambiamos. Hey, no es así. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda primero. Ya hay un pacto que Dios hizo con los hombres. Y Dios te dice, si vos cumplís los mandamientos, yo te doy lo que vos te mereces. Así y todo, no solamente te voy a dar eso, te voy a dar más de lo que te mereces. Porque Dios es así, ¿eh? Dios es así. Tal vez vos mereces una docena de facturas, pero Dios te da las facturas, las masas finas, la torta, te da todo, porque Dios es misericordioso. Y Dios se agrada de aquellos que buscan a Dios en espíritu y en verdad, se aferren a Él, hagan su voluntad, y Dios te desparrama todo lo que vos necesitas. Todo, te da todo. La iglesia tiene que cambiar. Vivimos en un momento de herejías dentro de la iglesia. Porque esto de creer en Dios parece fábula. Parece algo que verdaderamente está fuera de los parámetros que Dios le ha dado a su iglesia verdaderamente. Llegamos a tal punto que vemos a los políticos que juran arriba de una Biblia, ¿no? Y ellos dicen creer en Dios y juran por arriba de una Biblia. Los políticos. De seguro que tal vez haya algún político que crea en Dios. Dios quiera, creo que hay. Pero ningún político que cree verdaderamente en Dios va a jurar arriba de una Biblia o va a poner su mano arriba de una Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia misma dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Ya está, no tenés que jurar por nada. Y van todos y juran, y juran. No saben por lo que están jurando. En vez de una bendición están trayendo una maldición a su vida. Porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. No tenés que jurar. Hey, que sea tu sí, sí y tu no, no. Sea una persona íntegra. El cristiano tiene que ser una persona íntegra. Como decían los devocionales. Por donde yo ando tengo que irradiar luz. Y el diablo tiene que salir corriendo. Prédica pasada hacía notorio algo que pasa con el jardinero cuando poda un árbol, ¿no? Y cuando empieza Dios a podar tu vida, muchas veces desistís de la fe. Porque vos le decís que Dios cambie tu corazón y tu mente, y cuando Dios te empieza a cambiar, no te cambia hablándote como un angelito, no te manda un ángel y te dice, mira, tenés que hacer esto, esto, esto. Tiene que nacer de tu corazón ese cambio. Y Dios empieza a podarte, pac, pac. ¿Y cómo te poda Dios? En la prueba, en la lucha, en la dificultad. Dios te empieza a sacar cosas de tu vida que no eran las correctas, que no eran buenas. El drama es cuando ese podador vio que ese árbol no daba fruto y dice, a este árbol lo tengo que sacar. Y te lo corta de raíz y te lo deja en cero. Y qué feo que es eso. Esta planta se tiene que dejar podar. Señor, yo quiero cambiar. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Tal vez tenga que pasar por momentos difíciles, porque ¿sabe qué, Señor? Yo soy muy torpe, soy muy ser humano.
y necesito que vos me hables. Y hay veces que Dios te está hablando de una forma y no lo entendés, y te tiene que hablar de la otra para que lo vuelvas a entender, para que lo puedas comprender. Y esos amarreos, esas podadas, muchas veces no nos gustan. Y terminamos diciendo, Dios no me escucha, Dios no está, Dios no es bueno. Primero le decimos, Dios, ayúdame a cambiar. Y después cuando Dios te quiere cambiar, no lo aceptamos. No aceptamos estar en la obediencia de Dios. Pretendemos que constantemente Dios nos dé de todo lo que necesitamos, pero nosotros no queremos hacer su voluntad. No podemos cumplir ni siquiera un solo mandamiento, que tal vez es más fácil. El domingo es el día del Señor, ocupando 1 hora y media de tu vida para darle gracias, alabarlo al Señor, tener un encuentro con Dios y decirle, Señor, gracias por todo lo que me diste en esa semana. Gracias porque todavía estoy vivo, estoy sobre mis piernas, sobre mis pies, porque tengo todos los sentidos, porque puedo alabarte. Pero te tengo que alabar sinceramente, de corazón, en la profundidad de mi ser. Tiene que estar constantemente en mi vida. No podemos ser cristianos grises, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Sí. Simplemente Dios va a hacer caso omiso a todas tus necesidades si es que vos no te convertiste verdaderamente. No tenés que ser un convencido, tenés que ser un convertido a Dios, para que Dios habite en tu vida y sea una persona de frutos, de bendición, no solamente para vos, sino para todos los que te rodean. ¿Qué será la adoración verdadera? Después de todo lo que hemos predicado, usted se tiene que plantear, ¿qué es una verdadera adoración a Dios? ¿Es mi esfuerzo humano? ¿Es mi estado de emoción? ¿Mi estado de éxtasis? ¿Es estar alabando y glorificando a Dios en la iglesia? ¿O verdaderamente es ese cambio profundo que hay en lo profundo de mi ser? ¿Qué es una verdadera adoración? Una verdadera adoración es cuando viene tu enemigo y quiere ir contra vos y vos no le respondes de la misma forma. Vence con el bien el mal, y nos cuesta comprender eso. Quiere decir que no hay una llenura de Dios en tu corazón para ponerse en esa tesis, para poder emplear ese momento que estás en medio de la lucha y decir, Dios habita en mí. Porque ¿qué hace el creyente? El que tiene a Dios en su corazón empieza a orar por su prójimo, empieza a orar por sus enemigos, empieza a orar por aquellos que le hacen daño, que le hacen mal. ¿O le vamos a responder de la misma forma? Eso es el poder de Dios en tu vida. Eso es el poder de Dios en tu vida. Ese es el cambio radical que un creyente tiene. Porque podés gritar, podés saltar, podés alabar, podés orar y podés salir de la iglesia muy contento, pero llegás a tu casa y te encontrás con un cuadro medio calamitoso, un cuadro de controversias de la vida, y enseguida se te desmaya tu fe, se cae tu fe. El diablo tiene que temblar, hermanos, por tu solo hecho de que tu presencia es la presencia de Dios en medio del ámbito en el cual vos te movés. Dios tiene que existir en todo momento y en todo lugar. Dios no puede estar habitando y deshabitando constantemente en nuestro ser. Dios tiene que habitar constantemente en nuestras vidas. Por eso es tan esencial tener una comunión constante con Dios, orando en todo momento, con toda oración, con toda súplica, pero de lo profundo de nuestro ser, no de nuestro exterior. Hemos estado en iglesias donde verdaderamente se creían que lo exterior era lo que iba a valer ante la presencia de Dios. Que las mujeres no se pueden pintar, que las mujeres no se pueden teñir, que las mujeres no pueden vestirse con pantalón, que las mujeres no se pueden vestir así, asá, que el hombre tiene que ir con traje y corbata porque tiene que ir a la casa. Un montón de locuras exteriores. Muchos años hemos convivido, aquellos que tienen años en la iglesia, poniéndote leyes, reglamentos humanos que verdaderamente no estaban dentro de los parámetros de Dios. Dios lo que quiere es cambiar tu corazón y tu mente, que nazca del fruto de lo profundo de tu ser, ese cambio profundo que tenemos que tener para que Dios habite en nuestra vida. Basta de lo exterior. Debemos mostrar lo que verdaderamente hay en el interior de nuestro ser.
Y eso es lo que nos está llamando hoy Dios, no solamente a nosotros como congregación, a todas las iglesias. A todas las iglesias de la Argentina, a todas las iglesias del mundo, Dios le está diciendo, vuelvan a la fuente, vuelvan a la fuente, vuelven a ese Cristo de la gloria, vuélvanse a Él de corazón sincero, que esté en lo profundo de su ser, que no sea algo exterior, que sea algo que interiormente irradie esa fe maravillosa que Dios pone en sus hijos, que pueden luchar, que pueden vencer cualquier obstáculo que el mundo, el diablo y la humanidad te pueda poner. Tenés que ser un superpoderoso en las manos del Cristo de la gloria. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Le invito a inclinar su rostro, hermano.